En fallo dividido, la Corte de Apelaciones decidió mantener en prisión preventiva a Wilson Verdugo, el empresario sindicado como el autor intelectual del asesinato del llamado Rey de Meix. La defensa del imputado asegura que hay una serie de inconsistencias en la investigación que ha presentado la Fiscalía. Según la Fiscalía, es el autor intelectual del asesinato de su amigo, un amigo al que le debía millones de pesos y al que le habría tendido una trampa llevándole un sobre con dinero para asegurarse de que estuviera en el lugar donde encontraría la muerte. Estábamos almorzando con don Wilcito de acá en Los Árabes y dejé el teléfono acá, mamita, en la camioneta, se estaba cargando. Felipe Reyes Osa, el denominado Rey de Meix, la víctima. Wilson Verdugo, el imputado. Su defensa dice que hay varios antecedentes que descartarían su participación. Mi representado se va a mantener en prisión preventiva por ahora. Vamos a tratar de aportar otros antecedentes que puedan ser relevantes para justificar que aquellos que ha expuesto la Fiscalía no son tan reales como así lo ha planteado la audiencia. La Corte de Apelaciones rechazó el recurso que buscaba revertir su prisión preventiva. 2 votos contra 1, el resultado en la sala, falta de unanimidad que abre esperanzas a la defensa para volver a intentarlo. A nuestro juicio, la Fiscalía no tiene un móvil. Mi representado no tenía ningún interés en terminar con la vida de la víctima. Eran amigos cercanos, se reunían diariamente. Nunca hubo un cobro por parte de la víctima hacia mi representado que le causara una urgencia necesaria para poder deshacerse de esa deuda. Verdugo tiene antecedentes por estafa y giro doloso de cheques entre 2021 y 2023, periodo que coincide con la época en que acumuló las deudas con el Rey de Meix. El monto de ese pasivo es parte de las diferencias entre el Ministerio Público y la defensa. Wilson le vino a dejar a consejería la suma de 9 millones de pesos, a lo que él me respondió diciéndome que de la deuda, o sea, la suma de 1.034 millones, él ya había pagado 1.000 millones. Lo que él hizo, dice la testigo, fue desconocer que los pagos mensuales efectuados correspondían a intereses. Mi representado pagó por más de 2 años, sagradamente, casi 40 millones de pesos para saldar la deuda que tenía con la víctima. Y ya le quedaba bien poco, le quedaba una suma no mayor a 120 millones de pesos que iba a terminar de pagar los próximos meses. La defensa cuestiona también el testimonio de uno de los imputados como autores materiales, declaración que a su juicio no está claro que apunte a Verdugo. Cuestionan además el registro de llamados del día del crimen. Hasta ahora lo único que sabemos que no está es la declaración del señor Kaminsky, quien menciona que él llamó temprano a la víctima ese día. No está en el informe policial de los registros llamados. Y respecto a otras llamadas no podemos saberlo porque es imposible saber lo que no está. Para eso tendrían que recurrir a otras personas y consultar si es que hablaron con la víctima o no, como fue en este caso. ¿Cuánto le debía Kaminsky al Rey de Meix? Tampoco está claro. Él reconoció 45 millones, pero el monto podría llegar a los 450, según informaciones recogidas por la periodista Cecilia Gutiérrez. Cuando habla de Francisco, ¿a quién se refiere? Francisco Kaminsky. La Fiscalía Oriente evitó referirse al recurso de apelación de Verdugo, cuya defensa va a proponer su declaración, una de las nuevas diligencias con que se espera revertir la prisión preventiva que sigue pesando en su contra. A 5 meses del enorme apagón que afectó a gran parte del país a fines de febrero de este año, finalmente las autoridades dieron a conocer los primeros resultados de la investigación. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles atribuyó el corte a una cadena de fallas, formulando cargos contra el Coordinador Eléctrico Nacional y distintas empresas generadoras y transmisoras de electricidad que arriesgan multas de hasta 8.000 millones de pesos. Hubo un corte de luz en todo Santiago Centro hasta ahora. Recuerda lo que estaba haciendo el 25 de febrero de este año a las 15:16. Yo estaba en mi casa, justo estaba en vacaciones claramente, y cuando se apagó la luz fue como que primero le echaban la culpa a la empresa de distribución. Me dañó la nevera. ¿Qué pérdidas tuvo? La nevera únicamente se me perdió. En mi caso quedé preocupado por mi polola porque no sabía
como nada de ella y como que no llegaba nada de señal. Claro, todos tienen algo que contar. Algunos se quedaron atrapados en el metro. ¿Deben evacuar este tren? Otros fueron rescatados de ascensores y hay quienes tuvieron que caminar kilómetros para llegar de regreso al hogar. Las calles eran un caos. ¡Abre la puerta del medio! ¿Cómo no recordar ese día si el desastre fue total? Un apagón generalizado entre Arica y Los Lagos dejó al 98,5% de los clientes del país sin suministro eléctrico durante más de 8 horas. 5 meses tuvieron que pasar para que se iniciaran los primeros cargos contra los responsables. La empresa Interchile se le ha formulado 2 cargos. El primero, por no mantener sus instalaciones en buen estado, y el segundo, por reactivar remotamente un equipo de comunicaciones sin contar con la autorización. Y es que, como recuerda, fue en la línea Nueva Maitencillo-Nueva Pan de Azúcar, instalaciones pertenecientes a la empresa Interchile en el norte del país, donde la cadena de fallas comenzó. Se produjo una operación indebida de una protección. Y que si uno le lleva el caso de nosotros en nuestra casa, es que si hubiésemos estado viendo tele en la tarde, de repente opera automático y nos quedamos sin electricidad. Pero aquí hubo error tras error. La superintendencia formuló cargos al Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional. Habría estado operando el sistema en condiciones inseguras. Claro, porque el que debía preservar la seguridad del sistema eléctrico y que es financiado por un ítem en nuestras boletas, mantuvo el corredor Nueva Maitencillo-Polpaico transmitiendo 1.800 megawatts, superando el límite de 1.600 definido como seguro. Si uno piensa en una autopista. La autopista, de una otra manera, está diseñada para que los autos vayan a una cierta velocidad. Y el coordinador, en este caso, debe cautelar que todos los autos vayan a esa misma velocidad. Entonces, en la condición de falla, cuando salta el automático, por esa carretera iban autos a mayor velocidad de lo permitido, y que de otra manera es la responsabilidad que está atribuyendo la superintendencia y la formulación al coordinador. Pero la cadena de errores no termina ahí. Otros factores extendieron la falla para terminar en un apagón masivo. Es el caso de la empresa Transelec, que no contaba con uno de los centros de control, lo que dificultó la capacidad de respuesta. O sea, con un buen sistema de comunicación, el coordinador habría sabido la situación en tiempo real de cada una de las unidades importantes dentro del sistema, podría haber dado instrucciones ya en forma más rápida, más acelerada y haber coordinado. Otras empresas de generación y transmisión también se expondrán a multas. Es el caso de Engie Energía, CGE Transmisión, Alta Transmisora, AES Andes, Generadora Metropolitana y Bioenergía Forestales. 15 días tienen las empresas y el coordinador eléctrico para apelar. Este último ya lo anunció. El Consejo Directivo del Coordinador, en el marco de la normativa e institucionalidad del sector, se encuentra analizando los cargos y ejercerá su derecho a defensa, aportando todos los antecedentes necesarios con la convicción de que este procedimiento debe regirse por los principios del debido proceso, la legalidad y la transparencia. Los integrantes del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional arriesgan multas que pueden alcanzar los 25 millones de pesos y en el caso de las empresas, los 8.000 millones de pesos.